Buenos días, mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana. Yo vengo aquí a dejarles una corta reflexión, ¿verdad? Que leo, ¿verdad? En una Biblia de app, que yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Que empecé con una pequeña reflexión, ¿verdad? Y hoy aquí son las 7 de la mañana, voy a hacer unas diligencias, pero vengo pasando rapidito porque quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión de esta mañana, que es tu relación personal con Dios. Yo en esta hermosa mañana vengo a traer una pequeña y no quiero que ustedes me conozcan, no que me hagan ofrendas. Amén. Vuelvo y repito, Oseas 6 dice: lo que yo deseo de ti es fiel amor y no sacrificios. Quiero que ustedes me conozcan, no que me hagan ofrendas. Y en Isaías 5:3 nos dice: en sus fiestas hay liras, arpas, tambores, flautas y vino. Pero no presten atención a lo que el Señor ha hecho, ni a la obra de sus manos. El Señor no quiere decir en esta hermosa mañana que Él no quiere sacrificios, que Él no quiere sacrificios. ¿Por qué? Porque nada te vale hacer sacrificios y ofrendas si tu corazón no está alineado con el Señor. Nada te vale con hacer sacrificios si tu corazón no está bien delante del Señor. Para yo primero hacer ofrendas, yo tengo que estar bien primero delante del Señor. Si yo no estoy bien delante del Señor, nada de lo que hagamos no lo va, como quien dice, no es suficiente, no le va a agradar, porque es la voluntad del Padre. Nosotros tenemos que estar en obediencia primero y estar aliado con el Señor antes de hacer ofrendas, porque el Señor no quiere sacrificio si no hay obediencia. Amén. Entonces yo voy a seguir leyendo. Dice: tu relación personal con Dios no está determinada con lo que haces, sino con lo que eres. Muchas veces pensamos que por hacer una labor para alguna iglesia local nos acerque más a Dios. Y no es así. Por ello, un pastor muy conocido alguna vez escribió: al Dios que siempre serví, pero que nunca conocí. Veamos algunos principios para comprender en qué se debe basar nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios es bien importante. Yo siempre lo he dicho desde que empecé a hablar de la palabra del Señor. Es importante la relación con Dios. ¿Por qué? Porque a veces podemos tener una relación con Dios, pero entonces si hacemos sacrificios, ¿pero sacrificios en qué? Podemos hacer ofrendas, podemos hacer ayunos, pero si nuestro corazón no está lidiado con el Señor no va a aceptar nuestras ofrendas. Amén. El lugar más peligroso para tener un amor superficial para el Señor es en el ministerio. Amar, punto número 1, dice: amar a Dios no es lo que hace, es lo que eres. Punto número 2, todo radica en la actitud de tu corazón, porque puedes hacer la obra del Señor, pero con deseos, palabras y acciones engañosas que te alejan de su amor. Punto número 3 dice: lo que haces para el Señor no es una responsabilidad, es un privilegio. Amén. Es un privilegio cuando Dios nos llama y nos marca y nos escoge y nos predestina para poder hacer su voluntad. Pero vuelvo y repito, tenemos que estar nuestro corazón alineado con el Señor. Porque nada de lo que hagamos en la iglesia, sea ministerio, sea pantomima, sea a cualquier ministerio que Dios te haya llamado, si lo estás haciendo y no alineas tu corazón, el Señor no va a ver esa adoración, no pasa ni en el techo de la iglesia. Perdóname por ser tan directa, ¿verdad? Pero es la realidad. Amén. Entonces, lo que haces para el Señor no es una responsabilidad, es un privilegio. Entonces también dice: muchas personas pierden su relación con Dios trabajando en la obra de sí, Señor. Podemos ser usados por Dios, pero quizás no aprobados. El ejemplo de Saúl seguía siendo el rey de Israel, pero el Señor ya no estaba con él. Ahí es un ejemplo. En la Biblia está. Es un ejemplo. Por eso es importante que cada vez que nosotros oremos, siempre tenemos que estar nuestro corazón con el Señor y decirle: Señor, ¿verdad? Que estemos aprobados delante de Él. Cuando oremos, pedirle, Señor, perdón y que estemos probados delante de Él. Yo siempre lo he dicho, hay que estar probado delante del Señor. Porque la obra sin fe es muerta. Amén. Entonces dice: cuando nuestro amor con Dios comienza a sacarse, lo mismo sucederá con nuestra relación interpersonales.
Si escuchan bulla, porque bien estoy en el carro. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, por este día, ¿verdad? Esta hermosa mañana. Vamos a seguir leyendo. Amén. Entonces dice, por algo la Biblia lo explica muy detalladamente. En Mateo 22, 36, 40 dice que amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Porque una sana relación vertical con Dios me llevará a una sana comunicación con mis hermanos. Ahora bien, veamos algo. Amén. Entonces dice, otro punto, dice, si sientes que lo que haces, lo haces por hacer un favor a la gente, entonces estás errado, ya que la labor que haces es por gracia y no por mérito. Otro punto también dice, sirves al hombre cuando amas a Dios. Ojo, tenemos que estar alineados con el Señor, que todo lo que hagamos sea con amor, como el Padre ve o como Jesús ve a la gente, a la humanidad, que todo es con amor. Si no vas a hacer las cosas bien y lo vas a hacer por hacer, no es obligado a hacerla, no hay que hacerla. Pero es importante que si vamos a hacer alguna obra o alguna caridad o hacer algo en la iglesia, que sea con amor. Amor primeramente a Dios. Amén. Entonces, sirves al hombre cuando amas a Dios. También dice, cuando desvaloras lo que te rodean, pensando que lo que haces tiene más mérito, entonces no conoces el amor de Dios. Una relación personal con Jesús te llevará a darle el justo valor a lo que estén a tu alrededor, porque verás las personas como Jesús la ve. Amén, lo acabo de decir. Vamos a ver con los ojos como Jesús nos ve a nosotros. Y tenemos que aprender, hermano. Tenemos que aprender, y yo también tengo que aprender mucho, ¿verdad? Porque no somos pecadores. No todo el mundo, nosotros no sabemos las cosas. Pero Jesús sí nos enseña, amén. Nos enseña a amar. Y nos enseña a amar a nuestro prójimo como sí mismo y como amamos a Dios primeramente. En el servicio del reino encontrarás logros, frutos, pero si estos te hacen más fuerte en tu fuerza, entonces estás en la posición indicada. Para perder la presencia de Dios, Saúl se hizo grande en su reinado y no en la gracia y misericordia de Dios. Lamentablemente así está en el mundo, como le pasó al rey, ¿verdad? Al rey Saúl, que se enfocó más en las cosas materiales, pero no se enfocó en lo espiritual. Se enfocó en engrandecer su reinado, pero no se enfocó en engrandecer su vida espiritual con el Señor. Que eso es lo que tiene que ser nuestra principal meta en nuestra vida como cristianos. Engrandecer en el Señor y no engrandecer en la carne ni en el mundo, porque dice la palabra, ¿verdad? Que la palabra dice también que el que se hace enemigo se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Porque eso es así. Si yo me hago más riquezas, ¿verdad? Y me enfoco más en las riquezas del mundo, me estoy haciendo enemigo de Dios, me constituyo como enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada eso, porque estoy contristando a Dios. Amén. Entonces también dice, porque los dones y talentos que Dios nos da no son para presumirlos, al contrario, son para el servicio de las personas, y estos mismos sean multiplicados en vidas y transformadas. Y ese es el error a veces de muchos cristianos, ¿verdad? Perdone que lo diga de esta manera, que a veces se les olvida quién fue el que le dio los dones, a veces se les olvida quién fue el que le dio la sabiduría. Entonces, como dice en inglés, de show off su talento, ¿verdad? Oh, mira, yo hago esto y esto y esto en el nombre del Señor, ¿verdad? Por boca. Pero su corazón está lejos del Señor, porque se les ha olvidado quién fue el que le dio los talentos, quién fue el que le dio la sabiduría. Por eso el talento, todo lo que hacemos, lo tenemos que hacer con amor y gracia para el Señor, no para la humanidad. Porque al final de día no es el hombre que nos salva, es Cristo que nos salva. Y todo lo que hagamos aquí va a ser, Dios nos va a preguntar en el día del juicio, cuando Él venga, que venga a buscar a su pueblo y nos toque algún día estar en la presencia de Él, nos va a preguntar y nos va a decir qué hicimos con lo que Él nos mandó hacer. Y ahí sí que, hermano, rentable, no tenemos excusas. No tenemos excusa de nada. ¿Por qué? Porque a la hora del té, Él va a decir, apartaos de mí. ¿Por qué? Porque
aquí las excusas son las que le valen al hombre, porque el hombre tú le puedes decir cuantas mil mentiras y te las pueden creer, pero a Dios no se le puede engañar. A Dios no se le puede engañar, porque Dios conoce tu corazón, conoce nuestra intención y conoce el corazón de nosotros. Por eso es importante cuando venimos adelante del Señor a orar. Siempre yo le pido, ¿verdad? En mi oración personal, y le digo, Señor, ten misericordia de mí, perdona mis pecados, haz un corazón limpio y puro, un corazón conforme a tu voluntad, no a mi voluntad. Porque todos los días nosotros pecamos, ¿verdad? Amén. Entonces seguimos leyendo. Entonces así dice, así como la parábola de los dones y talentos no puede separar tu don de la gente, busca bendecir vidas a través de lo que haces y agradarás a tu Señor. Ahora estamos por el punto número 3. Síntomas de enfrentamiento espiritual. ¿Cómo saber cuando mi relación con Dios ha enfriado? Cuando cambiamos la relación íntima por activismo. Cuando cambiamos la adoración por distracción a pasividad. Cuando cambiamos búsqueda de Dios por relaciones interpersonales. Recuerda algo, te convertirás en aquello en lo que inviertas tiempo y en lo que centres tu pensamiento. Te conviene acercarte a Jesús. Claro que nos conviene acercarnos a Jesús. Tenemos que buscar de Dios cada día más para que Él nos ayude a seguir, ¿verdad? Nos ayude a seguir caminando por fe y no desmayar. Amén. Pasos que te ayudará en tu relación con Dios. Desde muy temprano levanta una adoración para Dios y comienza el día agradeciendo, como lo dije ayer. Por eso Dios dice, ¿verdad? Como le vuelvo a repito, no me sé muy bien el versículo porque no soy muy buena memorizando las cosas, pero sí yo he leído de que la palabra dice, si buscáramos a Jehová en su rostro temprano, amén. Si buscamos a Dios temprano en la mañana, nosotros lo vamos a encontrar y Él se agrada de eso. Lo primero que tenemos que hacer cuando abrimos los ojos es darle gracias a Dios, una adoración. Solo con decirle gracias Señor, buenos días Espíritu Santo, gracias Señor por esta hermosa mañana, tú ya estás dando tu adoración. Amén. Entonces dice, establece un tiempo de lectura y meditación en su palabra. Eso es muy importante, que aprendamos a meditar en la palabra del Señor. Que nuestro primer pan sea la vida espiritual. Nuestro primer desayuno que sea nuestra vida espiritual con el Señor, meditando su palabra. Y ora y intercede por tu familia, por los tuyos, por toda la situación que está pasando alrededor. Amén. Entonces, con esta lo voy a dejar lo último. Dice, estos 3 pasos te llevarán a agradecer, a pedir y obedecer al Señor, y de seguro te llevarán a nuevas dimensiones, en lugares y momentos que nunca habías vivido. Todos los derechos... iba a leer otra cosa que no va con el asunto. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que primeramente hacer esos 3 pasos que acabo de mencionar. Levántate en la mañana, dale gracias a Dios, dale una alabanza y una adoración. Segundo paso, vamos a aprender a meditar la palabra de Él, aunque sea con un versículo, empezando en la mañana, ¿verdad? Amén. Y que sea el Espíritu Santo guiándote. Y de la oración, y orar, interceder por los demás. Eso es bien importante. Eso es bien importante. Es importante buscar el rostro del Señor, porque sin el Señor no somos nada. Acuérdense, hermanos, que hay mucha gente allá afuera que conocen palabras, pero están apartadas del Señor. Por eso es importante que nosotros tenemos que aprender, y vuelvo y lo aprendí de un pastor, amén. No permitamos que nada ni nada nos deje y nos aleje el amor de Jesús, del amor de Dios. Amén. Por eso tenemos que ser constantes y pelear en nuestra lucha y pelear en nuestra fe. Seguir peleando por tu salvación y la salvación de nuestros familiares. Aunque las cosas se vean oscuras, aunque tú veas que todo no haya claridad en tu entorno, no importa. Sigue orando, sigue luchando, porque al final del día el Señor tiene la victoria y lo vamos por fe y vamos a lograrlo. Amén. Pues con esta le dejo. Pasaba por aquí esta mañana a dar esta pequeña reflexión, ¿verdad? Que lo importante, una relación con Dios. Tener una relación con Dios es importante. Amén.
Entonces yo los dejo en esta hermosa mañana. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde. Bendecido día. Vamos a seguir orando por todo lo que está pasando, porque las cosas no están fáciles. Y vamos a seguir orando por nuestros jóvenes y niños y por toda la situación que está pasando en el mundo, pues también en Israel. Vamos a seguir declarando palabras. Vamos a seguir luchando. Positivos. Amén. Que Dios los bendiga, Dios me los guarde. Bendecido. Shalom. Bye.